Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a este quinto ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados. En este quinto ciclo abordaremos temas relacionados a cómo mejorar mis procesos de evaluación. De hecho, el objetivo es actualizar los conocimientos y potenciar los procesos de evaluación y retroalimentación de los docentes universitarios. La idea es ir más allá de calificar un examen y poner una nota. Y en las próximas semanas hablaremos sobre utilizar la evaluación en el aula para mejorar los aprendizajes y cerraremos el ciclo hablando sobre la evaluación de competencias desde un enfoque formativo. Como ya le hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y Conectados busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Y el webinar de hoy lo hemos llamado Potencia tus evaluaciones de aprendizaje, y en este espacio contaremos con la participación de la doctora María del Carmen Veleros, quien nos ayudará a proponer diversas estrategias y herramientas de evaluación para potenciar el aprendizaje. Empezaremos dándole la bienvenida y es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora también en Planificación e Innovación Educativa por la Universidad de Alcalá de Henares en España. También cuenta con una maestría en Educación por la Universidad Interamericana del Desarrollo, para el Desarrollo. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en universidades públicas y privadas como directiva y docente en México y en el extranjero. Ya ha dirigido proyectos curriculares de evaluación, campos profesionales, formación docente y diseño instruccional para programas presenciales y en línea a gran escala. Es docente también de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Ya saben a todas las personas que nos acompañen hoy que quieren que tener una constancia de participación, que tienen que llenar 4 de los 5 registros de asistencia que les debe estar apareciendo en la caja de comentarios de Facebook de Mineo y de Perú Educa. Y ahora, sin más, bienvenida María del Carmen y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con los profesores en el Perú y poder conversar un poco a propósito de cómo evaluamos, cuáles son nuestras prácticas. Así que, si les parece bien, vamos a empezar. Si ya pueden ver la presentación. Titulamos esta conferencia de este modo porque lo que queremos es recuperar las prácticas evaluativas que llevamos a cabo. Y vamos a ir reflexionando a lo largo de la sesión a propósito de cómo evaluamos, qué podemos mejorar o qué estrategias podemos integrar a lo que ya hacemos, ¿no? Entonces, esos son los temas de nuestra sesión. Primero, ¿qué ha cambiado en la evaluación formativa, cómo configurar un sistema de evaluación, la diferencia, bueno, más bien las narrativas como estrategias evaluadoras, igual que la gamificación, y una serie de herramientas que nos pueden servir para pues, tener una evaluación más significativa para nuestros estudiantes. Por último, vamos a hablar de la retroalimentación y de la evaluación como un acto comunicativo, ¿no? Aquí les planteo 4 puntos importantes a propósito de la evaluación. Primero, nuestras prácticas de estudio y aprendizaje. Nosotras como profesores, ¿qué hacemos para seguir aprendiendo sobre la evaluación? Esa sería una primera reflexión que tendríamos que hacer a propósito de cómo nos seguimos preparando. Después, ¿cuáles son nuestras prácticas evaluadoras? Sabemos a quiénes estamos evaluando, qué queremos evaluar, qué tipo de herramientas utilizamos para evaluar. Un tercer punto de reflexión es a propósito de las funciones pedagógicas que llevamos a cabo en el aula. Estas prácticas pedagógicas son ricas o son pobres en términos de lo que nos explica el doctor Tiburcio Moreno. Son ricas en el sentido de que nos ayudan a comprender, enseñamos a los estudiantes a seguir aprendiendo, los motivamos a seguir aprendiendo. Y por último, ¿qué podemos mejorar de nuestra forma de evaluar? ¿No? Esa es reflexión sobre la práctica. Si ustedes han leído sobre a Sean
sobre la formación de profesionales reflexivos, o a Brubaker a propósito de la formación de profesores reflexivos, recordarán que podemos reflexionar antes, durante y después de una acción, en este caso la acción evaluadora, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que podemos modificar para que realmente pues hagamos algo que genere valor para nuestros estudiantes? 3 cosas han cambiado significativamente en la evaluación en los últimos 10 años, diría yo. Bueno, que no es un movimiento continuo, la evaluación no es una temática que quede estática, sino que está en continua transformación. Lo primero que observamos que ha cambiado es justamente el concepto de evaluar. ¿Qué significa hoy evaluar? Probablemente no significa lo mismo que cuando algunos de nosotros, que ya no somos tan jóvenes, íbamos a la escuela, ¿no? Posiblemente la evaluación hoy en día es diferente, la entendemos de otra manera. Hoy hablamos de evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje. No solamente evaluamos lo que aprende el alumno, ¿no? Sino que vamos más allá al integrar la evaluación en el proceso de enseñar y aprender, o al usar la evaluación como un detonador del aprendizaje. Otra cosa que ha cambiado son los actores. ¿Quién evalúa hoy en día? Antes tal vez solo nos evaluaba nuestro profesor, nuestra profesora, pero hoy en día los alumnos se evalúan a sí mismos, evalúan a sus pares. Probablemente tenemos evaluadores externos a nuestras instituciones que pues nos dan otro tipo de insumo de información que nos ayuda a mejorar el proceso, a tomar decisiones, a colaborar con nuestros compañeros profesores de otra manera, a trabajar distinto con los estudiantes. Otro aspecto que ha cambiado en la evaluación es la metodología. Antes, nuevamente, solo se evaluaba con examen, un examen oral, un examen escrito, tal vez. Hoy en día, pues eso es prácticamente inadmisible en cualquier institución educativa. Hoy evaluamos a través de evidencias del desempeño, a través de estrategias que arrojan información a propósito de la comprensión, de la aplicación, de aquello que las y los estudiantes pueden llevar a cabo en un trayecto formativo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, a visualizar la evaluación como un concepto cambiante, como en continua transformación, con lo cual pues no tenemos nadie la última palabra a propósito de este tema, sino que continuamente tenemos pues que ir revisando los avances teóricos, adaptarnos también a lo que sucede en la realidad, integrar la realidad al proceso de evaluación, que es también un tema que vamos a abordar el día de hoy. Quise poner esta laminita que me gusta bastante a propósito de las creencias sobre la evaluación. A veces puede haber profesoras o profesores que consideren que la evaluación solo nos sirve para tomar decisiones, para emitir un juicio, para aprobar o reprobar estudiantes. También puede haber algún sector o un grupo de académicos que considere que la evaluación es un factor motivador específicamente, y que esa motivación se detona a partir del estrés de los estudiantes, ¿no? Entonces, esta creencia pues la encontramos todavía frecuentemente en algunas universidades donde se genera mucho estrés al interior del aula, no se crea un ambiente propicio para el aprendizaje, dado que los alumnos están sometidos a mucho estrés. Entonces, estas creencias sobre la evaluación, pues tenemos que contribuir con nuestra práctica a echarlas abajo, ¿no? Porque no necesariamente van a fructificar en una buena experiencia de aprendizaje para los estudiantes, y creo que tampoco va a derivar en un beneficio para los profesores o las instituciones. Entonces son creencias que pues probablemente debamos de olvidar rápidamente, ¿no? Para dar lugar a otro tipo de prácticas que hoy en día pues estamos llevando a cabo. Primero, ¿cómo entendemos el aprendizaje? Pues hoy en día se habla del aprendizaje situado, vinculado al contexto, vinculado a las necesidades de los alumnos,
que va a recuperar la experiencia de vida de los estudiantes, sobre todo en la educación superior, que les va a ayudar o a abrir nuevas perspectivas para que ellos puedan tener un entendimiento de un mundo complejo y cambiante. En este marco de acción del aprendizaje, ¿cómo entendemos la evaluación? Pues la evaluación es una acción contextualizada. De ahí que hoy hablemos de la evaluación para el aprendizaje. La evaluación está estrechamente vinculada con el proceso de aprender, con la planeación del proceso de aprendizaje, y con ello, bueno, pues vamos a tener que trabajarlo desde el principio, desde que estamos haciendo nuestra planeación didáctica, considerando todos estos elementos contextuales que mencionábamos, ¿no? También deberíamos de ver a la evaluación como un elemento que va a propiciar el crecimiento del estudiante, que va a contribuir a que aprenda de mejor manera, que le va a ayudar a reflexionar sobre cómo está aprendiendo. Y esto, bueno, pues es lo que le va a permitir eventualmente tener o desarrollar competencias de alto nivel, ¿no? Como el pensamiento crítico, tener una toma de decisiones adecuada, tener un mejor trabajo en equipo. O sea, no solo vamos a evaluar los contenidos en nuestra práctica evaluadora, sino que vamos a evaluar todo aquello que se detona en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que como profesores, profesoras, debemos de posicionarnos teóricamente frente a la evaluación y apropiarnos de un concepto que venga ad hoc, que sea acorde con cómo se enseña en nuestra institución y cuáles son las expectativas de nuestros estudiantes. Ahora, no voy a ahondar mucho, pero lo pueden ustedes consultar posteriormente en la presentación. Hay muchas formas de clasificar la evaluación, por sus momentos, por sus actores, por sus propósitos, por la metodología que utilizamos, ¿no? Por su función. Este solo tema pues nos llevaría toda la hora prácticamente a abordarlo. Sin embargo, hay que tener presente que todos estos tipos pueden converger en cierto momento, ¿no? Entonces yo puedo tener una evaluación diagnóstica con enfoque cualitativo, que hago evidentemente al inicio de mi sesión o de mi clase o de mi curso, y cuyo agente evaluador en este caso es el profesor, ¿no? Entonces voy a ir combinando los diferentes tipos de evaluación a lo largo de mi curso o de la asignatura que yo imparto. Ahora bien, aquí les planteo estas pequeñas preguntas. Dediquen un momento a revisar su propia práctica. Número 1, ¿cuál es mi concepto de evaluación? ¿Cómo entiendo la evaluación? ¿Cómo evalúo a mis estudiantes? ¿No? ¿Qué tipo de evidencias recupero? ¿Qué tipo de herramientas son las que uso? ¿Con qué propósito los evalúo? ¿Continuamente estoy evaluando para que ellos mejoren? ¿Estoy haciendo lo posible para que ellos sigan aprendiendo? ¿Estoy dando retroalimentación de calidad que favorece la comprensión de aquello que no han aprendido de la manera esperada? Estas 4 preguntitas creo que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra práctica. Sobre todo cuando somos profesores de asignatura, es probable que los espacios entre clase y clase no sean suficientes para detenernos, para tener este impas de pensar en nuestras propias prácticas. Entonces, pues yo les planteo estos cuestionamientos para que se miren a sí mismos, ¿no? Son como un espejo que nos permite vernos. Una vez que ya pensamos un poco en estas 4 preguntas, ya podríamos ubicarnos en un modo u otro de evaluación. ¿Aplico una visión muy tradicional de la evaluación o aplico una visión alternativa de la evaluación? ¿A qué me enfoco más? ¿A las pruebas objetivas o a la evaluación de los desempeños propios de la profesión, en este caso, en el caso de que enseñan en alguna carrera en particular? Los juicios que yo tomo son para tomar decisiones sobre los alumnos o para tener información que me permita ayudar a los estudiantes.
Entonces, creo que diferenciar estos dos paradigmas, o no diría paradigmas, sino grandes grupos, ¿no? Estos enfoques de la evaluación, pues me van a ayudar también a ver en dónde me ubico y hacia dónde quiero dirigir, ¿no? Lo ideal, pues claro, es que nos ubiquemos en la evaluación alternativa, en la evaluación auténtica, o bueno, esas son las principales denominaciones que vamos a encontrar en la literatura y que es lo que hoy en día se está haciendo en las universidades. Vean que yo adapté esto del texto de Lucas y Santiago de 2004, sin embargo, pues cada vez más se va consolidando la evaluación alternativa y la evaluación objetiva, mucho más cuantitativa, tiene ciertos fines, tampoco es que sea abandonado, pero tiene un marco de acción mucho más acotado que el de la evaluación alternativa. Ahora bien, cuando estoy planeando mi evaluación, ¿cómo voy a evaluar en mi curso? Es importante que tome en cuenta el contexto institucional. ¿Cuál es el modelo educativo que me guía? Si estoy trabajando en un enfoque de competencias, bueno, pues debo alinear mi manera de evaluar al enfoque de competencias. Si estoy trabajando con resultados de aprendizaje, que es un poco diferente, bueno, pues entonces tengo que alinearme a la evaluación de resultados de aprendizaje. Entonces, conocer estos presupuestos teóricos, presupuestos institucionales, son relevantes para que yo pueda ser pertinente en mi acción evaluadora. Uh-huh. Una vez que tengo claro este contexto, que ya sé cómo son mis alumnos o que tengo una idea general de cómo se han desempeñado, tengo antecedentes de pues cómo vienen a mi clase, estoy en condiciones de proponer estrategias e instrumentos. Esto está nuevamente alineado con la estrategia de enseñanza. Ahí debemos de tener una congruencia. Si voy a trabajar casos, problemas y proyectos, pues no sería justo para los alumnos que al final yo los evaluara con un examen, porque el examen no es congruente con los casos, los problemas y los proyectos, ¿no? Entonces, ahí debemos de buscar siempre la congruencia entre la estrategia de enseñanza y la estrategia de evaluación. Igualmente, si he trabajado todo de manera memorística, todo mi curso, porque considero que así hay que aprender esto, sería muy injusto para el alumno que al final yo les planteara un problema o un proyecto a resolver, ¿no? Entonces, siempre vamos a tratar de ser congruentes en estos planteamientos para que realmente mi sistema evaluativo sea de utilidad para el conjunto de mis alumnos. Algo importante, si ustedes observan, esto está en plural. Ningún instrumento, por más maravilloso que pueda ser como la rúbrica, nos va a dar cuenta del aprendizaje total y complejo de los alumnos. Debemos siempre de combinar tanto estrategias como instrumentos para tener información de calidad a propósito de su desempeño, de su experiencia de aprendizaje. No debemos tampoco sobreexigir a un solo instrumento, sino que debemos de propiciar la diversidad. También esto va ad hoc con aulas más incluyentes, ¿no? Donde los alumnos puedan tener oportunidad en uno o en otro momento, en un tipo de entregable u otro, para tener pues la oportunidad de aprobar nuestro curso. Y no solo eso, que creo que eso puede ser lo menos relevante, sino que tengan oportunidad de aprender y de aprovechar lo que nosotros compartimos con ellos o de las situaciones de aprendizaje que diseñamos para que ellos desarrollen pues todo su potencial, ¿no? Entonces piensen siempre en términos de un sistema de evaluación. Creo que eso pues enriquece mucho nuestra práctica. 3 preguntas que debería hacerme cuando estoy diseñando mi evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿A quién voy a evaluar? ¿Y en qué contexto? ¿No? Fíjense cómo el contexto es reiterativo, ¿no? Hoy en día creo que en todos los planteamientos pedagógicos y didácticos siempre vamos a recuperar el contexto en un sentido de justicia y equidad de la evaluación. Ahora, vamos a entrar a las estrategias y quise empezar por esta que es la narrativa. Hoy en día, en este enfoque de la evaluación alternativa, pues trabajamos con estrategias diversas y una de ellas es la narrativa. ¿Cómo cuando alguien narra un suceso puede dar cuenta de lo que sabe, de lo que le falta aprender o de su experiencia de vida o de su experiencia profesional o de su experiencia con el contenido que estamos trabajando?
Pongo aquí 3 ejemplos de narrativas que nos pueden servir para ello. Primero, los relatos personales. Los relatos personales que nos pueden ayudar a comprender mejor quién es nuestro estudiante, cómo se relaciona con el currículum, cuáles son sus estrategias y sus habilidades para el estudio, ¿no? Entonces, los relatos personales, pues es escribir a propósito de lo que he vivido, ¿no? Es una experiencia muy vivenciada que nos sirve para evaluar. Les pongo un ejemplo aquí. En la licenciatura en pedagogía, en una materia superárida que es teoría del currículum, un trabajo fue para los estudiantes que ellos relataran su historia, su experiencia con el currículum. En el caso de México, que cada 6 años tenemos una nueva política educativa, bueno, pues hay alumnos que habían atravesado 3, 4 reformas. Entonces, ¿cómo fue su experiencia en ese tránsito? Y en esa narrativa, pues ellos podían reflejar lo que habían aprendido de la terminología técnica del currículum, de la teoría del currículum y del diseño curricular, ¿no? Entonces, vean, esos relatos personales, pues dan cuenta de muchas cosas. Otro recurso narrativo son los incidentes críticos. Estos incidentes críticos se utilizan mucho, por ejemplo, en la práctica docente. ¿Qué hechos de su vida profesional han transformado su práctica? Casi siempre esos hechos son, pues, experiencias negativas o experiencias difíciles o algo, pues, traumático probablemente que pasó durante sus sesiones, durante su clase, con algún tipo de alumnos o alumnas, etcétera, ¿no? Entonces, esos incidentes críticos son, son críticos porque transforman nuestra forma de trabajo, nuestra práctica profesional. Esta narrativa también nos puede ayudar, pues, a entender y a establecer, a entender los eventos y a establecer caminos de mejora. Se pueden aplicar en todas las profesiones, no es solamente en la profesión docente, sino prácticamente en cualquier profesión podemos tener este tipo de incidentes, ¿no? Si ustedes hacen memoria en este momento y no recuerdan alguno, pues o son muy jóvenes como profesores o probablemente necesitan revisar más profundamente su práctica. Un tercer ejemplo de narrativa es esto que se llama fondos de identidad. Los fondos de identidad, digamos que conceptualmente lo que van a hacer es poner en evidencia la historia, la cultura que ha generado cierta identidad en el estudiante, en su grupo de referencia, que condiciona sus prácticas de aprendizaje, sus concepciones del mundo. También son recursos narrativos. Entonces, estos 3 ejemplos, pues nos pueden servir también para evaluar, que creo que eso es como lo que quise rescatar hoy en día y que se está utilizando mucho. Si ustedes revisan la literatura contemporánea de los últimos 4 o 5 años, pues bueno, yo diría que un poco más, tal vez desde hace 10 años, se está utilizando la narrativa como estrategia evaluadora. Muy bien. Ahora, la gamificación, que siempre, pues, es un tema atractivo, ¿no? La gamificación, ¿en qué consiste? Bueno, en llevar las mecánicas de juego al aula. No se trata de jugar juegos completos en mi salón y a ver si nos sale más entretenida o más divertida nuestra sesión. La gamificación no necesariamente tiene que ver con que sea entretenido o que sea divertido. Creo que ahí pues tenemos este pequeño prejuicio, ¿no? La gamificación se trata de aplicar estas reglas, estas mecánicas de juego al aula para generar una experiencia diferente, más lúdica para los estudiantes y por ello tal vez más significativa, ¿no? Que es justamente los propósitos que puede cumplir la gamificación. Mejorar los resultados, desarrollar habilidades y motivar al aprendizaje. Para hacer gamificación, pues tenemos muchos recursos. Yo aquí les puse un fondito de Playmobil, que no es el Playmobil Pro, pero pues ya nos permite visualizar espacios y visualizar, por ejemplo, roles profesionales en una escuela, que es lo que vemos aquí, pues a través de otra forma, otra percepción y otra relación con los objetos, ¿no? Que creo que ese también es un atributo de la gamificación. ¿Cómo puedo usar la gamificación en el aula? Bueno, pues tengo que saber nuevamente qué quiero evaluar, cuál es el propósito,
cómo son mis alumnos, qué juegos les pueden parecer atractivos, depende mucho de las edades de los alumnos, de sus prácticas. Ahí iríamos, fíjense, a este otro concepto de los fondos de identidad. Si yo hago este ejercicio de fondos de identidad, pues eso me va a dar mucha información para que yo después pueda plantear mi estrategia gamificada. Porque a lo mejor yo como profesor o profesora, pues soy fan de los videojuegos, pero mis alumnos no juegan videojuegos. Entonces, pues aunque yo haga algo súper atractivo, para ellos no va a resultar tanto, ¿no? Entonces, es importante conocerlos. A partir de este conocimiento, establezco la dinámica. Aquí les puse algunas ilustraciones de Lego Serious Play o de Lego que se puede utilizar para capacitación, para evaluación, para integrar equipos, para el logro de resultados, para el diseño de proyectos, diseño de productos. O sea, se puede utilizar para muchas cosas que también dan cuenta de lo que sabe hacer el estudiante. Y otra estrategia que también me parece que está desestimada, que no la usamos suficiente en la educación superior, pues es el portafolios. El portafolios, que como saben, surge en el ámbito profesional, sobre todo en el campo del arte, para sistematizar las creaciones de los artistas. Después estas prácticas se van transfiriendo sobre todo al campo de la salud y ahora es un recurso muy generalizado. La importancia del portafolio es que vamos a seleccionar evidencias de lo que hemos aprendido, pero que además vamos a reflexionar y a argumentar de por qué lo hemos elegido y qué aportó a nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, el portafolio es un recurso pues muy valioso en el proceso de aprendizaje y como recurso de evaluación. ¿Cómo lo construyo? Bueno, fíjense, nuevamente voy a definir mis objetivos, defino las entradas o las partes del portafolio, qué quiero que me entreguen. Quiero que me entreguen por tema, por unidad, por competencia. ¿Cómo quiero armar el portafolio? Para que los alumnos pues lo vayan construyendo a lo largo del semestre o del ciclo escolar. Esta recopilación también, desde que seleccionamos las evidencias, pues ya estamos reflejando, ¿no? Ya estamos dando una idea de qué queremos compartir con los demás, cómo queremos que los demás vean nuestro trabajo. Ahí empieza el proceso reflexivo. Eso es lo que Sean llama reflexión en la acción, ¿no? Cuando estoy seleccionando las evidencias. Algo importante del portafolio también es que hay que socializarlo, que todos lo puedan ver, que sea cuando menos al interior de mi grupo escolar, pues que mis compañeros también lo conozcan. Y eso da pie a la coevaluación, a que yo pueda ver o mejorar mi portafolio a partir de las observaciones de mis compañeros o compañeras, ¿no? Entonces, creo que es un buen recurso para sistematizar todas las evidencias de aprendizaje que podemos tener a lo largo de un ciclo escolar. Ahora, otra cosa que deberíamos usar más frecuentemente son las escalas. Las escalas nos van a servir pues para graduar, ¿no? Para poder ver con qué intensidad, con qué frecuencia, en qué grado algo se manifiesta, algo se da. Y puse aquí un ejemplo de un artículo que les comparto aquí en la presentación. Esta escala lo que evalúa es la procrastinación académica. Es un artículo muy interesante a propósito de cómo validamos una escala, cómo validamos un instrumento para medir qué tan procrastinadores son nuestros alumnos. Entonces me pareció muy buena, yo creo que también para que la apliquemos a nosotros mismos, ¿no? Qué tanto procrastinamos nuestras obligaciones. Los expertos que hicieron las autoras que hicieron este instrumento, narran en el artículo todo el proceso de validación y comparten generosamente el instrumento validado, que es este que yo les pongo aquí, ¿no? Vean que son afirmaciones. Cada afirmación corresponde a una categoría que no se muestra en sí, en realidad sí se muestra aquí en factor, que es autorregulación o procrastinación. Lo agrupan en estas categorías y le establecen una escala Likert de 5 puntos, donde el alumno pues, puede decirnos qué tanto procrastina sus obligaciones.
¿no? Entonces, las escalas creo que son un buen elemento de la evaluación, que hay que validarlas, que hay que probarlas, pero que una vez que las tenemos pues ya perfectamente sistematizadas, ya pueden transitar, ¿no?, hacia una aplicación más generalizada. Las escalas no son propiamente un recurso de la evaluación auténtica o la evaluación alternativa. Sin embargo, en esta idea de tener un sistema de evaluación, pues creo que debemos de considerar todos los instrumentos y utilizarlos cuando así convenga, dándoles la ponderación que sea pertinente en cada sistema evaluativo. Otra herramienta de la misma naturaleza es la lista de cotejo. La lista de cotejo nos va a servir para mostrar la ausencia o la presencia de elementos agrupados nuevamente por criterios, como pueden ver aquí, y pues echar un vistazo rápido al desempeño del estudiante, ¿no? ¿Qué se puede evaluar con lista de cotejo? Pues prácticamente diría lo mismo que con una rúbrica, solo que tienen un propósito diferente, ¿no? Entonces, las listas de cotejo también les recomiendo que las utilicen. Creo que es muy difícil evaluar todo lo que hacen nuestros alumnos con rúbrica. No sé de qué tamaño son sus grupos en la universidad, pero si tenemos un grupo grande y evaluamos todo con rúbrica y tienen pues 8 o 10 tareas al semestre y tienen 100 alumnos, si multiplicamos eso por los criterios y los niveles de desempeño, pues pueden ser, no sé, 25,000 variables, ¿no? Entonces creo que debemos de sistematizar el trabajo docente y las listas de cotejo pues son un buen recurso para dar retroalimentación de calidad si agregamos un comentario general sobre las evidencias que ha entregado el estudio. El último que vamos a ver es la prueba objetiva, que claramente pues no es un recurso de la evaluación auténtica. Sin embargo, podemos hacer muy buenos reactivos basados en casos o problemas. Les pongo aquí un ejemplo del lado izquierdo. Este reactivo se basa en un caso, en un pequeño problema que le plantea al estudiante. Y plantea el caso de una persona embarazada que ha ganado cierto peso y el estudiante tiene que calcular cuánto peso le falta de acuerdo con el número de meses de embarazo que aún tienen que transcurrir, ¿no? Entonces vean que no evalúa solamente un conocimiento desligado de la realidad, sino que le plantea un caso posible a un estudiante de nutrición, ¿no? Si esta persona fuera su paciente, ¿qué es lo que tendría que decirle? Entonces, este tipo de reactivos me parece que son valiosos para el estudiante porque le permite aplicar lo que conceptualmente ha aprendido, ¿no? Entonces, tampoco deberíamos eliminar las pruebas objetivas, nuevamente, hacer pruebas de calidad que tengan un cierto rigor o todo el rigor necesario, ¿no? Depende ahí también de muchos factores contextuales. Pero bueno, pues la rúbrica, la prueba basada en casos o problemas, pues creo que también es sumamente útil. Ahora, ¿qué herramientas digitales, y con esto vamos a ir cerrando, qué herramientas digitales me pueden servir para hacer este tipo de instrumentos evaluativos? Seguramente muchas de estas ustedes ya las conocen, simplemente las enumero. Por ejemplo, para los cuestionarios y escalas, pues puedo usar Quizzes, Quizlet, Socrative o Google Forms, entre muchos otros. Puse solo algunos porque es una lista enorme, ¿no? Luego, para hacer gamificación, ¿qué puedo utilizar? Pues puedo utilizar Classcraft, ClassDojo, Nearpod, o utilizar directamente videojuegos o mundos virtuales como Roblox. Y puedo usar también Genially, que tiene muchos recursos de gamificación. Para la narrativa, pues puedo hacer relatos personales digitales a través de narrativas audiovisuales. Tengo que hacer video, o el estudiante tiene que hacer video, editar video. Puedo usar redes sociales, blogs, stories de las redes sociales, o este recurso muy bonito que se llama StoryCops y que también tiene una versión digital. Para el portafolios, pues puedo usar Google Sites, Wix, Weebly, WordPress o EduPortfolio, que son herramientas de Internet que me permiten construir portafolios digitales, ¿no? Entonces, eso pues quita del medio el problema de cómo vamos a compartir nuestros portafolios, porque al ponerlos en red podemos compartir en grupos cerrados
o tan abiertos como el alumno quiera las evidencias de aprendizaje. Y para hacer rúbricas, listas y escalas, pues puedo utilizar RCampus, Rubistar, que personalmente no me gusta mucho, pero bueno, puede haber algunas buenas si buscamos, ¿no? Y un recurso muy validado es este que se llama CoRubric, que pues son rúbricas validadas por los usuarios y que cuando se publican pues ya tienen este proceso de validación. Entonces, creo que no podemos encontrar buenos ejemplos para aplicarlos tal cual o para generar nuestros propios recursos de evaluación. Ahora, ¿cuál es el trabajo docente? O la parte también relevante del trabajo docente en la evaluación. ¿Cómo le decimos al alumno los resultados obtenidos? ¿Qué tipo de vínculo vamos a generar con nuestros alumnos al compartir con ellos nuestra apreciación del resultado alcanzado? ¿De qué manera vamos a enunciar nuestro juicio evaluativo de tal suerte que lo motive a seguir aprendiendo, que lo lleve a explorar otros caminos a propósito de lo que ya dominó, que nos permita crear este clima para que el estudiante se sienta seguro o segura de poder equivocarse, ¿no? Porque a veces creo que cuando damos la retroalimentación parece que no está permitido equivocarse y el aula es justamente para eso, para que ellos se equivoquen y aprendan de sus errores y que nosotros les hagamos ver qué pueden mejorar de ese error que han cometido y cómo pueden aprovechar ese error para seguir aprendiendo. Entonces, este tema de la retroalimentación se liga directamente con el tema de la ética en evaluación. ¿Qué hacemos con los resultados? ¿Cómo los compartimos? ¿Cómo protegemos los datos de los estudiantes? ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad y desde dónde le hablamos al estudiante? Creo que son temas que tenemos que pensar en este marco de la ética de la evaluación y, bueno, pues reforzar esta relación, este diálogo con nuestros estudiantes, porque al final, pues la evaluación es un proceso dialógico donde se generan conversaciones a partir de los logros obtenidos por los estudiantes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les dejo también algunas referencias valiosas para poder profundizar en estos temas y pues les agradezco muchísimo su atención y el haber estado presentes con nosotros. Muchísimas gracias, María del Carmen. Gracias por la presentación, gracias por el tiempo que nos has regalado. Y me gustaría empezar, justo mencionaste ahorita la retroalimentación. Y quizás sea bueno para las personas que se van a conectar o más adelante o que lo van a ver quizás después, mencionar un poquito de qué manera esta retroalimentación junto con la autoevaluación puede mejorar el proceso de evaluación, ¿no? Yo creo que para hablar de retroalimentación, pues tendríamos que pensar en esta frase me parece que es de Peirce, ¿no? De hacer cosas con palabras. Cómo la forma en que enunciamos los hechos puede generar reacciones emocionales positivas o negativas en los estudiantes. Entonces, ¿qué tipo de adjetivos utilizamos para describir el trabajo? Tener claro que estamos evaluando el desempeño del estudiante, la evidencia que ha entregado, pero no estamos evaluando a la persona. O sea, creo que a veces caemos en ese error de no diferenciar un elemento de otro. Entonces, decirlo de la manera más asertiva posible creo que es lo que propicia que el estudiante pueda tomar en cuenta nuestras consideraciones para seguir aprendiendo. Por otro lado, la autoevaluación, que aquí lo tenía, pero me lo salté. La autoevaluación nos va a ayudar a que los alumnos, número uno, desarrollen su pensamiento crítico. O sea, nosotros estamos tratando en México de que se hagan autoevaluaciones y coevaluaciones desde la educación preescolar, porque creo que esta capacidad de opinar del trabajo de los demás de manera sustentada no es una habilidad que tengamos muy desarrollada, ¿no? Y hacer autoevaluaciones y coevaluaciones desde pequeños, pues nos va a ayudar justamente a ser objetivos, nos va a ayudar a aprender a utilizar una herramienta, a poder comparar en términos de lo esperado y no distanciado de las cuestiones emocionales en lo posible, para poder valorar el trabajo de los pares y el trabajo propio, ¿no? Entonces, ahí en la autoevaluación lo que yo recomendaría es
hacerla con base en un instrumento, porque preguntarle al alumno, ¿tú qué te pondrías de calificación? Eso no es autoevaluación, ¿no? Sino que utilicemos el mismo instrumento para que se autoevalúe que el que nosotros vamos a utilizar para evaluar. Y justo mencionaste también la cantidad de estudiantes, ¿no? Que quizás las personas que están conectadas ahora con nosotros puedan dejar en los comentarios cuántos alumnos tienen por clase o cuántas clases tienen, ¿no? Y cuánta cantidad de trabajo tienen en realidad para ver cuánto tiempo deberían dedicarle a la retroalimentación y a la autoevaluación de los estudiantes. Totalmente. O sea, ahí yo siempre cuando pienso sobre todo en la evaluación y en el diseño de estrategias de aprendizaje, pienso mucho en la carga de los profesores. Lo cierto es que cuando hago un buen instrumento y lo tengo sistematizado, pues ya la primera vez sí se invierte mucho tiempo, pero ya después es solo actualizar, darle mantenimiento a ese recurso, ¿no? Si validamos colaborativamente, por ejemplo, un sistema de rúbricas, que es lo que muchas universidades están haciendo, o sea, un profesor solo no puede generar todo el herramental de la evaluación, pero trabajar en comunidad sí nos permite en nuestra institución tener las rúbricas para actividades genéricas, ¿no? O sea, para evaluar un ensayo no necesito una rúbrica para un área u otra, ¿no? O sea, un ensayo es lo mismo, no importa el área de conocimiento. Entonces, trabajar colaborativamente es súper importante. Luego, ¿cómo puedo automatizar ciertos aspectos de la evaluación, incluyendo la coevaluación y la autoevaluación? Si yo sistematizo una rúbrica y a partir de ello el alumno se autoevalúa y coevalúa a sus pares, pues cuando hagan esa captura, todo va a ir a una hoja de Excel que yo puedo descargar y sobre eso ir emitiendo mis opiniones. Entonces, la tecnología es un recurso que tenemos que integrar fuertemente a los procesos evaluadores, porque de otro modo puede volverse inmanejable, ¿no? También los portafolios digitales, donde bajemos el número de correos que recibimos cada día. Si cada alumno me va a mandar su tarea por la plataforma o por el correo, pues es más fácil que lo suba a su portafolio y yo dirigirme al portafolio y verlo, ¿no? Entonces, eso también me va a descargar de ciertas actividades y pues de ver tantos correos a veces o de tantas notificaciones de mi plataforma. Y esta evaluación de pares que mencionas entre estudiantes, ¿qué tan importante es para el estudiante en este caso? Pues yo O creo sea, que pensando hacia futuro, ¿no? sí, justo eso quería comentar, Fernando. O sea, no es solo lo que pasa en la universidad. Piensen que en la mayoría de los trabajos, pues hoy hacemos evaluaciones entre pares en recursos humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes hacer, hoy en día, creo yo, en la mayoría de las empresas te evalúan los clientes de tu trabajo. Y esas opiniones, pues deben estar basadas en evidencias. Entonces, ¿qué mejor que entrenar a los alumnos para que aprendan a hacer esto, para que ganen esta seguridad en emitir un juicio y en ser capaces de decirle a alguien que su trabajo no es tan bueno, pero que puede mejorar, ¿no? O sea, si no tienen ese entrenamiento, a veces en los trabajos esta evaluación se vuelve una simulación o da pie a los conflictos personales, pero es la falta de práctica, ¿no? Entonces creo que eso hay que hacerlo desde la edad escolar. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, María Carmen. Sé que tienes ahorita que quitar algunas clases, así que te regalamos unos minutos para que puedas despedirte de las personas que se han conectado con nosotros. Okay. Pues yo nuevamente les agradezco que estén aquí, de verdad les invito a reflexionar sobre su práctica evaluadora, a ver qué pueden mejorar, a organizarse con sus pares, ¿no? O sea, si damos la misma materia, pues a lo mejor podemos validar los instrumentos entre nosotros, generar bancos de preguntas basados en casos, diseñar estrategias como casos, problemas o proyectos que podamos compartir para que fructifique el aprendizaje para nuestros estudiantes y que no muramos evaluando a los alumnos. Así que, pues, muchas gracias y que tengan bonita tarde allá en el Perú. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias a las personas que se han conectado. Ya saben que si quieren obtener una constancia de participación, tienen que llenar el registro de asistencia que aparece en Facebook, en la caja de comentarios de Facebook de Mineo y la de Perú Educa. Y muchísimas gracias, María del Carmen, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y que van a ver este video más adelante. Y buenas tardes con todos y todas. Gracias y que estén muy bien.